Cuando llegamos nuevamente a la finca de mi abuela, pues yo iba completamente asustada y yo le dije a ella, abuela, ¿qué fue lo que vimos allá? Y ella me dijo, lo que vimos hoy es el espíritu de la muerte. Y ella me dejó muy claro ese día, Jenny, el día que tú vuelvas a ver el espíritu de la muerte posando sobre alguien o al lado, tú no puedes intervenir. A veces puedo recibir el espíritu, recibirlo es utilizar la mediunidad física, que es que parte de esa entidad, de la energía de esa alma, se incorpora en mí. Para mí es demasiado doloroso, porque yo siento parte del dolor que sintió esa persona al momento de su fallecimiento. Siento dolor ejemplo, en la espalda o en el pecho o en las piernas, porque hay personas que fallecieron en medio de golpes o en un accidente, rebotaron en el piso. En el 2016 yo tuve una visión y fue una visión muy diferente a lo convencional porque yo veía a Anubis, que es el dios egipcio de la muerte. Y lo vi muy grande. En esa visión él era gigantesco y él con su vara le pegaba a la tierra y yo estaba con él en medio del desierto y en esa visión él me decía, mira. Y él me mostraba, estamos hablando del 2016, él me mostraba y vi toda la arena llena de miles y miles de cuerpos con sábanas blancas encima. Ese día yo me llené de mucho miedo. Le comenté esto pues a unos familiares, a unos colegas, y yo dije, algo muy malo va a llegar. Empecé a hacer mucha canalización angelical con miedo, consultando qué era lo que iba a pasar, y me empezaron a decir, tienes que seguir mucho la luz y acercarte a la energía divina porque los tiempos que vienen no son buenos. Eso yo lo comenté en los medios que tenía en el momento, en radio, a donde a mí me invitaban. Mucha gente a mí me tildó de loca, otros me insultaron, otros sí me creyeron. Y a los años fue que llegó la pandemia. Y los años que estamos viviendo no son buenos. Bienvenidos a una nueva entrega de esta su casa, su podcast, el canal de su predilección, No mires por la ventana. Yo soy su amigo Quique Huerta y le doy a todos la más cordial de las bienvenidas, así como a nuestra invitada en este nuevo episodio del canal. Como ya habrán visto quizá en la descripción y título del video, vamos a tratar un tema sumamente interesante y que en lo personal me genera muchas dudas y estoy seguro que nos acercamos a la persona correcta para poderlas aclarar y tener una charla muy, muy interesante. Jenny Balbuena, clarividente, medium, te doy la bienvenida a esta tu casa, No mires por la ventana. ¿Cómo estás, Jenny? Muy bien, gracias, Quique. Feliz y encantada de participar en este podcast, en este espacio tan enriquecedor para la parte espiritual para todas las personas. Te agradezco de verdad la disposición, el tiempo y que hayas aceptado la invitación y por supuesto, bueno, también agradecer a Sara, quien fue quien nos estuvo apoyando para poderte contactar, porque además, bueno, pues además de ser una persona con mucha experiencia y muy profesional en lo que tú haces, Jenny, pues eres una persona también muy buscada por tu profesión, tus dones, tu oficio, ¿cómo le podríamos llamar, Jenny? Bueno, yo creo que de todo un poco, realmente. Creería que es más por mi don. Bueno, de hecho tengo varios. Soy clarividente, puedo visualizar cosas del pasado, del presente y del futuro.
Soy espiritista porque desde muy niña me inicié dentro del espiritismo porque vengo de familia espírita. Mi abuela materna era una reconocida espiritista de acá en Colombia, de los Llanos Orientales, más específicamente de Casanare. Y a ella la llamaban la curandera, la curandera la que sanaba en 3 días. Era muy buscada, muchas personas viajaban de diferentes ciudades, de diferentes zonas, solamente para ir a ver a mi abuela, para que ella les ayudara con temas de salud, temas amorosos, laborales. Y así fui creciendo yo en todo este campo espiritual y místico. Pero empecé a darme cuenta de mi don más o menos a los 5 o 6 años, cuando empecé a ver la figura de una niña que se posaba siempre al lado de un árbol donde yo jugaba con otros niños, pero la única que la veía era yo. Y yo siempre le preguntaba a mi abuela, es que siempre que salimos a jugar veo una niña, pero ninguno quiere jugar con ella. Y ella me decía: no le hagas caso, mija, o sea, espérate que ya se darán cuenta", pero era porque de pronto en ese momento, pues, no me podía explicar mi don, ¿no? Ya creciendo, ya en el colegio fue bastante fuerte porque ya empecé a tener como problemas con mis compañeros, por decirlo así, porque me veían como la niña rara, la niña rarita del salón, porque le decía cosas a mis compañeros de colegio que después les sucedía, ¿sí? Yo les decía si se iban a caer, si el papá se iba a ir de la casa, entonces me empezaron a tener como miedo y, o sea, fue algo complicado, mi adolescencia fue complicada debido a mis dones. Y ya empecé a sentir, ya presencias, soy muy perceptiva con las almas benditas, con todos los espíritus desencarnados y espíritus de personas fallecidas, porque ellos me empiezan a buscar. Cuando yo tenía la edad de 12 años, empecé a sentir estas manifestaciones en mi vida, me empezaban a jalar los pies, a susurrarme en el oído, me llamaban muchas veces por mi nombre, me decían: Jenny", y yo pensaba que era algo, pues, diferente. Entonces pensaba que era de pronto espantos, bueno, y uno como niño, yo siempre me arropaba con la sábana pensando que la sábana me iba a proteger de algo. Y fue cuando ya empecé ya a hablar con mi abuela y mi abuela ya me empezó como a dar una instrucción en este camino porque ya se dio cuenta que yo ya tenía el don demasiado desarrollado. Ella fue básicamente, mi abuela fue la que me guió, la que me dio los parámetros, me dijo qué podía hacer, qué no podía hacer. En un episodio tuve una experiencia cercana con la energía de la muerte y fue cuando fui a visitar a mi abuela, fuimos con ella, perdón, a visitar a una señora porque los familiares le habían solicitado a ella que, pues, que fuera a verla, a visitarla, a ver si podía ayudarle en la sanación. Cuando nosotros llegamos allá a esa finca, entrando, mi abuela sintió una energía bastante fuerte, sin embargo, ingresamos. Yo tenía una edad más o menos de unos 8 o 9 años. Y cuando yo ingresé a esa habitación, lo primero que me asustó fue ver a la señora porque estaba en un estado totalmente demacrada, la pielecita pegada ya a los huesitos y estaba muy, muy, muy mal. O sea, estaba la figura, las facciones un poco calavéricas, estaba bien, bien mal. Pero alrededor de ella visualicé 2 sombras muy grandes y lo que sentí ese día fue lo peor que yo he sentido en mi vida.
fue un hielo en mis huesos y se me enchinaron todos los vellitos, sentí miedo, sentí ganas de vomitar, o sea, fue algo horrible. Y yo le jalé la blusa a mi abuela y ella lo que me hizo fue, "Sh, o sea, como no digas nada, que yo también lo estoy viendo". A mi abuela le preguntaron ese día que qué podía hacer por la señora y ella dijo, no puedo hacer nada, ella muere en 3 días. Y así fue. A los 3 días, ella falleció. Cuando llegamos nuevamente a la finca de mi abuela, pues yo iba completamente asustada y yo le dije a ella, abuela, bueno, yo le decía realmente mamá, mami, ¿qué fue lo que vimos allá? Y ella me dijo, lo que vimos hoy es el espíritu de la muerte. Y ella me dejó muy claro ese día, Jenny, el día que tú vuelvas a ver el espíritu de la muerte posando sobre alguien o al lado, tú no puedes intervenir. O sea, ya es algo que se tiene que dejar ir porque ya no podemos meter las manos o vienen consecuencias sobre nosotros. Esa fue una de las reglas espirituales que la tengo marcada durante toda mi vida. Después mi abuela lastimosamente falleció en el año 95 eh, yo me tuve que trasladar con la familia, con mi familia paterna y me alejé un poco de este campo, realmente me alejé un poco. Soy enfermera de profesión. Me enfoqué ya como por un lado netamente normal, pero yo siento que las personas que tenemos estos dones no nos podemos alejar de este camino. O sea, siempre algo nos va a conducir a ayudar. Estando trabajando como enfermera fue muy fuerte para mí, porque en la clínica yo veía cómo se desprendían los espíritus de las personas que estaban falleciendo. Entonces fue bastante fuerte. He tenido muchos encuentros con seres desencarnados y siempre me han buscado para llevar ese mensaje o de despedida o de amor a su familia. Muy pequeña, Jenny, seguramente fueron impresiones muy fuertes. Afortunadamente tenías a tu lado a una persona que, por encima de todo, tenía un enorme amor por ti. Y por otro lado, pues era una persona reconocida, conocedora y con mucha experiencia en el tema. Sin embargo, eso no deja de lado, como dices, el que hayas tenido una infancia complicada, una adolescencia difícil, eh, bueno, pues tratando de sobrellevar todas estas cosas que te hacían tan diferente. Supongo que, bueno, no fue para nada un camino plano, eh, pero ese fue el inicio de lo que hoy eh, estás llevando por muchos lugares y ahora, bueno, pues a través de las redes sociales, con muchas personas que te buscan, porque pues hay que decirlo también, eres la sensación de las redes sociales de alguna manera debido a todas estas cosas, muy conocida. Bueno, nos fuimos de lleno en la plática y yo te agradezco, pero hay que recordarle a la gente tus redes sociales y además, bueno, pues ya habrán entendido por los nombres de los lugares y tu acento muy particular y hermoso, pues que eres de otro país diferente a México, que es donde estoy yo ahora. Tú estás en Colombia, si no me equivoco. Sí, soy colombiana, llanera, o sea, de los llanos orientales colombianos, aunque tenemos, digamos, acá en mi zona, yo soy casanareña, pero está muy cerquita Arauca, entonces tenemos muy cerca Venezuela. Estoy casi ahí al ladito. Mi nombre es Jenny Balbuena, y bueno, como ya te había comentado, soy clarividente, medium y espiritista. En lo que más me desenvuelvo y en lo que más ayudo es haciendo limpiezas, exorcismos, porque yo hago ensalmamientos y libero a las personas de malas entidades. Pero también si de pronto alguna persona quiere hacer una conexión con un ser querido fallecido, también lo hago, pero soy clara, yo tengo mis propias reglas.
dentro de mi trabajo. Y yo no hago, digamos, muchas sesiones para una sola persona, varias, no. Trato casi siempre de hacer las sesiones de mediunidad cuando de verdad la persona necesita despedirse de ese ser querido, de pronto porque no lo pudieron hacer o porque quedaron cosas sin hablar o porque de pronto la persona que está aquí en el plano terrenal está viviendo un duelo demasiado doloroso y no ha podido soltar a esa persona, a esa alma. Y esa alma se ha empezado a manifestar porque hay muchos casos que cuando nosotros no soltamos a nuestros seres queridos que fallecen, los atamos a este plano terrenal y estas almas empiezan a manifestarse, ¿no? Entonces los familiares empiezan a sentir el olor de ese ser querido fallecido, empiezan a sentir que se sientan en la cama, que llegan y se acuestan, de pronto cuando era la pareja, que llegan y se acuestan en la cama, o que los abrazan por detrás, o sienten la caricia. Esas manifestaciones, digamos que nosotros diríamos, claro, es normal porque están recogiendo los pasos, pero no, no son normales y no deben pasar. Porque se supone que cuando nosotros fallecemos, nuestro cuerpo astral o álmico, nuestra conciencia sale de este caparazón y tiene que empezar a hacer su tránsito, ¿sí? Pero depende de nuestras acciones o de lo que nosotros hayamos vivido, recorrido en este plano terrenal, asimismo va a ser el tránsito después de la muerte. Entonces hay personas que fallecen y su alma queda a veces anclada al plano terrenal por cosas materiales o porque sus familiares les están pidiendo favores y no los dejan ir, o porque dejaron algo escondido, o porque sencillamente fue una muerte de pronto abrupta o muy rápida, o un asesinato, por ejemplo. Y cuando el alma sale, hay espíritus que no saben si están muertos o están vivos. Si alguna persona, Jenny, te está escuchando, que son varios afortunadamente, en este momento y quiere hacer una consulta porque le esté haciendo mucho sentido, digo, por temas personales, todo lo que estás platicando, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, a mí me pueden contactar por Instagram, Facebook o TikTok, pero teniendo en cuenta que en redes yo estoy como Clarividencia Jenny Balbuena, pero solamente tengo un número al cual es el único número que pueden hacer agendamiento, que es el +57 310 765 6282. O sea, +57 310 765 6282. De pronto, ¿por qué aclaro esto? Porque hay personas oportunistas que han intentado hacerse pasar por mí. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. En la descripción del video al final, bueno, estarán todas las redes sociales, el número de teléfono y seguramente habrá aparecido en pantalla, Jenny. Me imagino que las personas llegan a ti en calidad de desesperación muchas veces, ¿no? Digo, de entrada el tema del duelo es muy delicado. Yo creo que todos los que hemos perdido algún familiar, quisiéramos un último mensaje, un último adiós, cosas que quedaron pendientes. Es muy doloroso, digo. Yo lo he platicado algunas veces, personalmente, la partida de mi padre, bueno, fue algo muy complicado, ¿no? Sin embargo, ahora con todo lo que mencionas, y lo quiero platicar porque seguramente será el caso de algunas personas, eh, yo, a pesar de que me costó mucho trabajo o quizá no lo he soltado aún, pues he tenido la fortuna de que no he tenido estas manifestaciones y me da algo de paz escuchar esto de ti, sobre todo porque confío en lo que estás diciendo, porque he visto tu trabajo en redes sociales, a lo mejor no tan de cerca como digamos, tu cliente o tu paciente, pero
Me da muchísima paz escuchar y poder entender que quizá él sí tuvo esa transición y que él está en un buen lugar, pero por el contrario, bueno, pues habrá personas que sí se les estén presentando estas situaciones y quieran acercarse a ti. Va a haber gente que dude, por supuesto, Jenny, porque es válido, ¿no? Como dice una película mexicana, creer es bueno, pero muchas veces no creer es mejor. ¿Cómo puedo yo, además de este tipo de manifestaciones, tener claro que se me está presentando una situación de este tipo, del tipo donde yo no estoy dejando trascender a una persona? Porque a veces habemos quienes las hacemos parte de nuestra cotidianidad aún habiendo partido y les contamos nuestro día a día, o como decías tú, oye, a veces un simple, se me perdieron las llaves, ay, mamá, papá, tía, hermano, que ya partiste, ayúdame a encontrar las llaves. Y muchas veces sin intención de anclarlos quizá, o a lo mejor estoy mal y me corriges, pero creo que con esas pequeñas situaciones pudiera ser que los estamos manteniendo aquí. Bueno, pues eh, cuando nuestros seres queridos fallecen, primero, lo primero que tenemos que hacer es hacer el novenario, ¿no? Digamos que habrán personas que nos estén escuchando que no son católicos, que no, habrán ateos también, muy respetable, pero tenemos que tener en cuenta que todos los seres humanos somos energía y partimos de eso, de una vibración energética. Pero eso está claro, pero cuando nuestra alma sale del cuerpo, tiene que hacer un tránsito y es como si primero hiciera como una transición de recordar todas sus memorias energéticas para poder iniciar el tránsito. Cuando yo he hecho sesiones de mediunidad con personas que recién han fallecido, utilizo mis dos dones. Uno que es la clarividencia y el otro que es la mediunidad física o mental. La mental la muevo con la clarividencia. ¿Cómo es esto? Cuando yo hago la conexión con el ser querido, con el alma de la persona que falleció, a veces puedo recibir el espíritu. Recibirlo es utilizar la mediunidad física, que es que parte de esa entidad, de la energía de esa alma, se incorpora en mí. Para mí es demasiado doloroso porque yo siento parte del dolor que sintió esa persona al momento de su fallecimiento. Entonces yo le puedo decir a la persona, siento dolor en, ejemplo, en la espalda o en el pecho o en las piernas, porque hay personas que fallecieron en medio de golpes o en un accidente, rebotaron en el piso. Todo eso lo empiezo a sentir yo. Y para mí esa parte es supremamente dolorosa. Por eso de pronto lo que yo te decía, tengo como reglas para hacer esas sesiones porque a mí me cuesta, o sea, me duele. Y parte de la mediunidad mental que la uno con la clarividencia es porque es como si yo viera por los ojos de esa alma o de ese espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos me dejan ver memorias energéticas, o sea, como recuerdos de lo que vivieron con el familiar con el que se están conectando. O sea, cosas que solamente ellos dos pueden saber, ¿sí? Que yo no tendría por qué saber. Que algo que pasó recientemente con una mamita que lastimosamente asesinaron a su hijo. Ella se conectó conmigo y me dijo, Jenny, me siento muy mal, quiero que hagamos la conexión con mi hijo. Iniciamos la conexión. Fue algo bonito y a la misma vez fue algo fuerte, ¿no? Porque el hijito de ella fue asesinado. Pero yo creo que tenían tantas cosas que decirse en ellos dos, porque
no solamente era darle la despedida, sino porque ellos habían durado 5 años sin hablarse antes de ese fallecimiento. Entonces, digamos que ese tipo de sesiones a mí me llenan mi corazón, de como de cierta felicidad, porque al menos estando en el más allá se pudieron brindar ese perdón, se pudieron dar ese adiós, esa despedida. Lastimosamente no debería ser la forma, ¿no? Pero contribuí a que hubiera una buena despedida, que hubiera como ese perdón y esa liberación, porque eh, precisamente a eso voy. Si una persona fallece y tiene muchas cuentas pendientes con personas, con cosas materiales, va a ser difícil su tránsito. ¿Cuáles son las manifestaciones de lo que tú me decías, Quique, de cuando sentimos que el alma de un ser querido no se ha ido? Primero, el olor. O sea, cada persona siento que tiene un aroma, ¿sí? Un aroma único. Y sus familiares empiezan a sentir ese aroma dentro de las casas. Empiezan a percibir que a veces llegan. Digamos, a mí otro caso de una señora que vivía con su sobrino, el sobrino falleció en la etapa del COVID, de la pandemia y todo esto. Hasta 2 años después todavía sentían que él entraba, sentían la puerta y que cerraban la puerta del cuarto de él. Eso quiere decir que el alma todavía estaba anclada a ese plano terrenal y que él seguía recorriendo los mismos pasos de lo que hacía diariamente. Un día también ella llegó, entró a la habitación y él era extremadamente organizado, o sea, de ese tipo de personas un poco meticulosas que organizan su ropa por colores, por camisas, y él, tenía una camisa que a él le gustaba mucho. Resulta que la tía fue a sacar esa ropa y la iba a regalar. Y, ese día se cayó la ropa sola, antes de que la echaran en la bolsa. Por eso se comunicaron conmigo. Y efectivamente el alma de él estaba anclado a ese sitio. Son cosas que muchas veces están ahí, son pequeñas señales, no todos las vemos de la misma manera, hay gente que es muy práctica, muy lógica y prefiere irse por ese lado, ¿no? Habemos quizá quienes traemos, algunas creencias diferentes y somos los que nos damos un poquito más fácil cuenta de estas cosas. Mucho de lo que has dicho me hace mucho sentido. Regresar sobre los pasos es algo que los antiguos, eh, de cada familia te dicen cuando parte un familiar, ¿no? Y escuchas incluso durante el novenario, para los que somos católicos, bueno, pues durante estos 9 días de rezos que regularmente, pues en los lugares pequeños todavía se hace en el domicilio del difunto o de la familia del difunto, pues empiezan las pláticas de, oye, es que iba yo llegando a la casa después del rezo y escuché esto clarito, oí el chiflido, el silbido de fulanito de tal, escuché su voz, sentí su presencia, su aroma, había dejado yo esto en tal lugar y lo encontré en el otro que era donde usualmente él o ella lo dejaban. Ese tipo de cosas. Sí, realmente el dolor suele ser tan fuerte que muchas veces nos lleva a ser víctimas de un juego mental. Sin embargo, yo soy de las personas que ha decidido creer en esto. Jenny, muchos estarán preguntando, porque además, bueno, pues la figura que tienes a tu lado es algo que llamó mi atención desde que la vi. Y la pregunta del millón muchas veces es, ¿de dónde vienen estos dones? ¿Con quién trabaja esta persona? ¿Trabaja con el bien? ¿Trabaja con el mal? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Cómo puedo yo sentirme seguro de que voy a ir con una persona? Porque uno es así, ¿sabes? De repente. Quiero tener esa certeza de que no estoy transgrediendo a lo mejor mis creencias, mis ideales, no lo sé. Y me gustaría que tú se los dijeras a ellos.
Bueno, yo soy espiritista, tengo el don de conectar con todo tipo de espíritus. En eso quiero ser clara y enfática porque así como a mí se me acercan espíritus de luz y buenos, también puedo conectar con espíritus oscuros. Más quiero hacer la aclaración. eh, a veces es necesario que yo tenga que acercarme a esas entidades oscuras. ¿En qué casos? Y soy muy clara con eso. De hecho, soy una persona que a mí me gusta explicarle, digamos, cuando alguien me contacta, por qué, cómo, o sea, me gusta ser supremamente clara. Y yo puedo, así como puedo hacer una conexión con mis amados arcángeles, con San Miguel, con el arcángel Chamuel, Jofiel, Uriel, Zadkiel, el arcángel San Gabriel, San Rafael. Puedo también hacer contacto con espíritus de seres desencarnados como nuestro santo José Gregorio Hernández, El doctor, sí, ya santo, con muchas entidades que pueden ayudar a sanar a las personas de forma física y al mismo tiempo de una forma astral. También puedo conectar con almas, pues con seres desencarnados. Soy muy devota de las benditas almas del purgatorio, muy, muy devota a ellas. Eh, de cierta forma, ellas también me han transmitido, no sé si por la devoción o de pronto por el respeto con el que manejo mi trabajo, pero ellas me han hecho ver visiones de cosas que ya, pues que las predije en su momento y que ya sucedieron. Y yo les explico mucho a las personas que a ellas se les puede pedir, sí, se les puede pedir por cosas, menos por salud. O sea, las benditas almas del purgatorio les puedes pedir por que te ayuden en el trabajo, a crecer económicamente. Se les puede pedir por amor, pero ojo, o sea, cuando ustedes pidan por amor con las benditas almas, no es pedir que me amarre o que me obligue al ser querido o cosas así, no, porque ahí no se van a hacer presente ellas. Se van a hacer presentes son otro tipo de espíritus, ¿sí? Y no precisamente las benditas almas. Pero por salud, ¿por qué no? Y eso me lo han preguntado muchas personas. Y es precisamente porque las benditas almas del purgatorio están regidas por el arcángel de la muerte, que es el arcángel Israel. Entonces, yo no le puedo pedir más vida a un ser que desencarnó, ¿sí? Para eso hay otro tipo de deidades, como nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen, los arcángeles, potestades más altas, pero no precisamente ellas. Y no quiero decir que no intercedan, sí, pero si ustedes le van a pedir por salud a las benditas almas, no tienen que pedírselo directamente a ellas, sino la intersección ante Jesucristo crucificado, para que de esta forma ellas nos puedan ayudar a canalizar esa energía. Y con los espíritus imperfectos de los que yo les estaba hablando, me gusta decirles así, espíritus imperfectos, porque hay algunas almas em, que lastimosamente se convierten en espantos. Y es precisamente porque hay brujos que ya son netos de magia negra, que utilizan estas almas, las esclavizan y las ponen a trabajar para hacerles daño a algunas personas. Hay, lo digo claramente, hay algunas de estas almas que han utilizado para trabajar que yo las ayudo a liberar, para que puedan volver a su cauce y encontrar su luz, la luz que les arrebataron. Pero hay otras que ya
no se puede, o sea, que ya están como sumidas en esa oscuridad y que ya las entregaron a algunos demonios. ¿Por qué yo tengo que hacer conexión en algunos casos con esas entidades? Me toca a veces, porque hay trabajos de brujería que para uno poderlos tumbar, necesito entrar a hacer como una especie de trueque, por decirlo así, con esa entidad, para que esa entidad se aleje de la persona, o sea, como que la suelte, y ahí sí yo puedo entrar a hacer limpieza con espíritus de alta luz para hacer un barrido energético y espiritual y poderle nuevamente activar. Estos son casos extremos, ¿no? Casos donde de pronto la persona le hicieron un daño muy fuerte de brujería y la persona entra en un choque personal y se quedan sin trabajo, les empieza a ir mal económicamente, laboralmente, empiezan a tener dolencias de salud. Yo he encontrado personas que se les cae el pelo por manotadas, que empiezan a cambiarle las facciones de la carita, empiezan a bajar de peso, como a secarse, y empiezan con una serie de dolencias en el cuerpo que dice, pero Dios mío, ¿de dónde me está pasando todo esto? Y cuando uno entra a hacer la canalización y la visualización de la persona, se da cuenta que tiene una o dos entidades pegadas, que han habido espíritus sobre ellas desde hace ya bastante tiempo y son personas que empiezan a sentir espíritus que les hablan o que les pegan o que incluso se acuestan y los como que los paralizan, o sea, que Sí, sienten el la espíritu ahí famosa pegado. que se te sube el muerto, ¿no? Esta parálisis del sueño que le llaman algunos. Exacto. Y ahí es donde empieza ya la persona a decir algo me está pasando, pero cuando ya es totalmente grave este asunto, es cuando la misma persona empieza a sentirle ya poca emoción a la vida, o sea, como si la vida no tuviera valor, que es cuando empiezan esos pensamientos de suicidio y muchas personas empiezan desde que se levantan, Quique, empiezan a visualizar, o sea, es tan fuerte la energía de esas entidades que llevan a la persona que desde que se levante puedan ver en su mente que van a tener un accidente en un carro, que salen y les va a pasar algo catastrófico, y es una serie de pensamientos negativos, uno tras de otro, hasta que llevan a la persona a una crisis total, que muchos de estos casos han terminado en suicidio. Jenny, la gente viene muchas veces a ti en busca de respuestas, de ayuda, pero por lo que entiendo en muchas otras tantas ocasiones, simplemente la información te llega. Entiendo que es algo que puedes elegir, pero que de la misma forma puede llegar por sí solo. ¿Esto funciona así? Pues bueno, realmente yo en mi consulta yo no le pregunto nada a la persona. O sea, la persona que a mí me contacta, yo solamente le pido nombre completo, fecha de nacimiento, tal vez una foto si necesito canalizar por foto, y yo les digo todo lo que les sale. Primero les digo todo lo que yo visualicé y luego de eso sí entro en conversación con la persona. Yo no pregunto nada. A lo que me refería es, perdón, eh, ha habido personas, por ejemplo, que me dicen, Quique, es que muchas veces alguien viene a mí y me pregunta algo en específico, ¿no? Como dices tú ahora, simplemente yo le voy diciendo lo que voy sintiendo, el contacto que estoy teniendo, pero muchas veces en sueños o súbitamente, sin que nadie me pregunte nada, me llega algún espíritu, algún ente y me deja alguna información sin estarlo buscando. Eso era, perdón, a lo que me refería. O Nada, sea, perdón. eso pasa también. Sí, sí. De hecho, todas las personas, y Quique, todos, tú, cualquier persona puede tener una manifestación espiritual y hacer conexiones espirituales. Eso ya depende, más que todo, es de cómo tengas tú la alineación de tus chakras, de tu energía,
porque algo que yo sí tengo claro es que nosotros no buscamos los espíritus nos buscan a nosotros. Los espíritus son los que eligen a quién le quieren dar cierta información y a quién no. Todos los seres humanos estamos en la capacidad de poder tener esa conexión. ¿Qué pasa con nosotros los mediums? Digamos que todo el mundo siempre ha dicho, es que ella tiene un don, él tiene un don, o sea, los mediums tienen un don. Y yo siempre lo he dicho, suena chistoso, pero siempre lo he dicho, esto no es un don, esto es un defecto de fábrica. Porque resulta que nosotros los mediums, algunos somos de nacimiento, como yo, y otros se han hecho producto de una experiencia cercana a la muerte. ¿Por qué? Te voy a explicar el por qué. Porque resulta que nosotros somos tres dimensiones: cuerpo físico, cuerpo energético y cuerpo espiritual. En parte de nuestro cuerpo energético y nuestro cuerpo físico tenemos la capa áurica, que es, haz de cuenta, como nuestra envoltura, como nuestra luz que nos envuelve y nos protege. Hay personas como yo que desde que nacimos, esa capa áurica viene con un trazo, haz de cuenta como con una rasgadura, por decirlo así. Y las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, así ya sean adultas, también se rasgan porque ya estuvieron en ese plano y se devolvieron, ¿sí? O sea, Es como como que si la fuera luz. un desgaste de esta capa, ¿no? Exacto. Hay ¿Qué? una como malla, un filtro, pero ese filtro se desgasta y deja pasar. Exactamente. Soy buen alumno, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que digamos en este plano terrenal, pues pasamos desapercibidos, pero en el plano astral, esas entidades nos ven como una lamparita, como un foco de luz. O sea, entonces es como si los espíritus dijeran, este me sirve, este no, este tiene la luz, este no. Entonces, por eso se nos acercan y empieza a haber esa conexión. 2 cosas, Jenny. Bueno, 2 casos, 2 casos. Perdón que abuse, ¿eh? Por un lado, llega, a mí un mensaje, ya he contado esta historia varias veces, te la voy a resumir, pero yo hago un viaje a otra ciudad. Voy a ver a un amigo porque vamos a trabajar precisamente grabando de los episodios de nuestros canales. Y al final de regreso del viaje me topo con que me mandan, un mensaje, ¿no? Me dicen: "Qué bueno que fue para allá. Dile que ya lo estaban esperando, que ojalá y se le presenten muchas cosas". Cuando yo regreso, pues ya me dicen quién me mandó este mensaje, me mandan la captura de pantalla de la conversación y esta chica yo la invito a grabar conmigo y me confiesa, pues, que ella tiene esta situación de mediunidad y que ella no lo quiere, ella lo rechaza rotundamente porque cuando se le presentan algunas visiones, ¿está correcto decir? Sí. Algo pasa en su casa, algo pasa en su familia, algo pasa en su persona, alguna enfermedad, no se empiezan a tener problemas, se les empiezan a manifestar cosas. La última vez que ella tuvo que dar un mensaje, me lo dio a mí, fue su último mensaje y a los pocos días, bueno, a su hija se le empezaron a manifestar algunas presencias en su casa. Ella lo rechaza totalmente y tú decías al principio algo, esto va a estar con ustedes siempre. ¿Hay alguna manera? Digo, la respuesta inmediata es no, sin que me contestes, pero, ¿hay alguna manera de sobrellevar esa situación en el caso particular de esta chica? Perdón. Sí, digamos que primero ella tiene que hacerse consciente de que por más que rechace el don, es difícil cerrar eso porque fue ya un canal álmico que se abrió, o sea, es un canal astral, o sea, es un portal, por decirlo así, eso ya no se puede sellar. Con eso se quedó, no sé si nació o fue por alguna experiencia que lo adquirió, pero ya es algo que está con ella.
¿Qué tiene que empezar a hacer? Empezar a tratar de saberlo administrar, ¿no? De aprender a vivir con él. Digamos que hablando de eso, Quique, a mí me han llegado personas que incluso estuvieron hasta en clínicas psiquiátricas porque la familia vieron que desde pequeños eran diferentes, que escuchaban y sentían voces y clínicamente los diagnosticaron con esquizofrenia. No estoy diciendo, y soy clara en esto, de que la esquizofrenia no existe. Claro que existe, pero toca empezar, digamos, como a hacer como un recuento de los episodios, de lo que están viviendo, de lo que están escuchando, de qué forma lo ven, de qué forma no. Porque a mí me han llegado casos, bueno, en especial de dos que fueron muy recientes, que las llevaron, una chica muy joven, que la misma familia la llevó a psicología, psiquiatría, ella escuchaba voces, les decían, a ella le dijeron desde pequeña cosas que no tenía por qué saber. Y eso me lo contaba la misma mamá, ¿no? Claro que la chica ya es mayor de edad. Pero la misma mamá me decía, cuando ella tenía una edad de 8 años, me habló de mi abuelo, ella no lo conoció, o sea, mi abuelo falleció mucho antes de que ella naciera y no tendría por qué tener esa información y supo que había fallecido en un accidente de tránsito y todo, pero aún así no le creyeron. Y ella llegó hasta su adultez y no le creían, pero ella sí empezaba a ver entidades, incluso llegó a ver mariposas y cosas encima de ella, pero que solo ella las veía. Y estuvo en tratamiento psiquiátrico, médico, tomando pastillas y demás. Gracias a Dios empezamos a darle el manejo, porque ahí es cuando la persona tiene que empezar primero a ser consciente de qué fuerza espiritual tiene, o sea, a autorreconocerse, a saber quién es, qué dones, qué talentos, qué virtudes tiene como persona y empezar a hacerse cargo. Segundo, tener un apoyo de fe, sea católico, sea cristiano o sea energético, porque hay personas que no creen en el Dios de los católicos o en el Dios de los cristianos, pero sí en el Dios del universo, ¿no? En la energía creadora. ¿Yo en qué creo? Yo creo en que Dios es uno solo, independientemente de la religión. Las religiones las inventaron los seres humanos, pero Dios es una única energía y es la energía del todo, lo que nos compensa y la que nos creó, y es la que nos mantiene aquí. Y ese es, digamos que esas son las tres cosas más importantes que, digamos, esta chica debe tener. O sea, saber reconocerse, tener su apoyo a nivel de fe en lo que ella cree. Y tercero, tener claro que cualquier entidad espiritual, por más oscura que sea, nosotros tenemos la capacidad de decir, hasta aquí puedes llegar. O sea, si yo permito que esa entidad se acerque o no se acerque. Estoy hablando de cuando una persona tiene el don, ¿no? No quiere decir que nosotros podemos rechazar entidades, pero cuando son personas normales que no tienen un don y le envían una entidad impuesta, pues no van a poder tener esa capacidad. Claro. Y por otro lado, Jenny, pues yo creo que la semana pasada, precisamente al momento en que estamos grabando esto, yo le platicaba a la comunidad sobre unos sueños que yo tuve. Estábamos hablando de eso precisamente, sueños premonitorios y tal, ¿no? Y me decían, oye, ¿tú has tenido alguno? Le digo, mira, tuve un sueño muy repetitivo de muy niño, bueno, muy jovencito, sobre finales de la primaria, yo creo. eh, Soñé con una persona en particular, que por alguna razón reunía a la familia en ese sueño, y ella tenía un problema, era una mujer.
ella tenía un problema y en ese sueño todos estábamos alrededor y había discusión incluso entre miembros de la misma familia. Eh, y el sueño iba, de repente era menos lo que soñaba, a veces eran más detalles, pero era como muy gradual. Al mes otra vez, a los 3 meses, después de eso, a las 3 semanas, variaba mucho, pero cada vez que yo volvía a soñar eso me daba más detalles. En la última parte del sueño llegaba una persona, un varón que había sido novio de esta chica y se la llevaba, como que la libraba de todo ese problema y se la llevaba. Cuando ella creció, pues ella se casó y se casó embarazada y tuvo un matrimonio muy difícil, tenía toda la familia encima, era algo muy pesado y me da mucha risa de nervios porque a mí me empezó a hacer mucho sentido todo lo que soñé. Es más, en esa edad, cuando yo lo empezaba a soñar, de vez en vez yo le decía a mi hermano el mayor, es que tuve el sueño otra vez, tuve el sueño, ¿te acuerdas que te platiqué? Y a él a veces se le olvidaba, a veces se acordaba. Y eso me pasó. Y una cosa muy, muy dura que viví, bueno, pues con respecto a la pérdida de mi papá, es que yo también soñé unas 4 o 5 veces con la situación en la que él, pues al final fallece, ¿no? Pero no era él, eran otras personas o era yo mismo el que atravesaba esta situación. Entonces alguien me preguntó, qué es lo que yo te quiero platicar. Alguien me preguntó, Quique, ¿no crees que pasó algo en tu vida que te coartó esa habilidad, ese don que tenías de ver algunas cosas? No le supe qué contestar porque naturalmente no es algo que yo domine, ¿verdad? Pero creo que tú quizá tengas alguna respuesta en ese sentido. ¿Puede haber una persona que traiga esto y que por algún evento de su vida esto se quite de repente? No, nunca se va a quitar. O sea, de hecho, Quique, si tú me lo preguntas y con todo el respeto, yo siento en ti una energía que viene de tu tercera generación por parte de patriarcado. Entonces, siento una energía de que las personas de tu familia por parte paterna han sido muy perceptivos a las energías, ¿sí? O sea, como que siempre tuvieron un paso adelante de lo que iba a pasar. Digamos que de lo que tú me hablas es de un aspecto onírico, que es con respecto a los sueños, y esos sueños premonitorios nunca se van a ir porque traes esa energía desde tus pasados, desde tus raíces ancestrales. Es cuestión de empezar a abrir más ese vínculo espiritual, ese vínculo con el astral. ¿Qué pasa cuando nosotros soñamos? Cuando nosotros soñamos, nuestra alma se desprende y empieza a recorrer otros campos energéticos. Cuando nosotros empezamos a recorrer esos campos energéticos, nuestra alma, nuestra conciencia empieza a conectar con entidades. ¿De qué depende que sean buenas o malas? De la vibración energética que tenemos en vigilia, o sea, de la vibración energética que tenemos estando despiertos. Si yo estoy con una vibración baja, y yo entro a ese campo onírico, al campo de los sueños, a ese campo astral, y alguna entidad me quiere dar un mensaje, va a ser una entidad acorde a la energía que yo estoy manejando en vigilia, o sea, con la energía que yo tengo despierta. Pero a veces hay muchas personas, y yo creo que muchos se van a sentir identificados, que sueñan de pronto con accidentes, o hay otras personas que se sueñan volando, otras personas que tienen sueños repetitivos de que siempre llegan a un sitio y se caen. Pueden caer de un precipicio o al agua o algo pasa. Es precisamente porque es como si la misma energía, digamos, los sueños repetitivos, nos están hablando de una energía anterior a nosotros, que nosotros en esta etapa de la vida tenemos que sanar o liberar, ¿sí? Es algo que nos está conectando con nuestros antepasados,
Ya estoy hablando de registros akáshicos, que nos está conectando con nuestros pasados y nos están diciendo, a ti te tocó la misión de sanar lo que tus ancestros dejaron sin pedir ese perdón o sin liberar. Y la pregunta del millón, ¿cómo? Ahí es donde entras tú. Ay, no, mira que nosotros podemos buscar la sanación y la liberación de algunos patrones kármicos con el arcángel Zadkiel. Y eso lo podemos hacer, digamos, los días sábados, que es el día del arcángel Zadkiel, con una velita morada. Entonces podemos hacer una carta dirigida a nosotros mismos, o sea, yo, fulanito o fulanita de tal, perdono a, y empiezan a pedir perdón, a perdonar a cada persona que ustedes sientan que de una u otra forma generaron algún daño en su vida, o tristeza o dolor. Y eso incluye familiares, amigos, conocidos y hasta los no conocidos, porque ahí uno tiene que decir de forma voluntaria o involuntaria, ¿no? Ese es un ejercicio que se puede hacer con el arcángel Zadkiel, es muy liberador, créanmelo, pero en esa misma carta nosotros podemos ocupar un peldañito pidiendo perdón por los errores de nuestros ancestros hasta en cuarta generación, ¿sí? Si ya hay errores de la quinta generación para arriba, no, a veces no se pueden disipar solos. Y hay errores de acciones que de pronto pasó en nuestra familia anterior que nosotros solitos no los podemos liberar. Entonces ahí sí nos toca hacer sesión de registros akáshicos y hacer ya sesiones de liberación para poder romper con esos patrones. Pasa que en las familias, te voy a dar, digamos que unos ejemplos fuertes. A veces en familias hubieron incestos. Digamos que bueno, voy a poner un ejemplo, que el abuelo violó a una nieta, pero fue de pronto el abuelo de mi abuela, ejemplo, ¿sí? Cuando entra esa energía de incesto sobre las familias, se genera como una especie de maldición. Y en las mujeres empieza una maldición a nivel emocional. Y entonces son mujeres de una familia que o atraen hombres casados o terminan o atraen personas agresivas, violentas, que les hacen un destello de solo dolor durante su convivencia y son mujeres que casi siempre quedan solitas. O sea, nunca pudieron encontrar esa felicidad. ¿Por qué? Porque vienen arrastrando un lazo kármico de dolor por los dolores que tuvo esa pariente. ¿Sí? Entonces se generó ese patrón kármico. Y por el lado de los hombres, de los varones, empiezas a generarse como una maldición económica. Entonces son hombres que no progresan, que no prosperan, que buscan por un lado, buscan por el otro y nada les sale, todo les sale al revés, ¿sí? Y son personas que pueden llegar, vivir muchos años, pero nunca pudieron encontrar victoria o éxito sobre sus asuntos financieros. Jenny, no quisiera, pero para ir cerrando, dos cositas más. Ya hablamos, bueno, pues de temas de espiritismo, la mediumnidad, cómo podemos ir sanando temas generacionales, ya tocamos hasta sueños. eh, y una de las cosas que a mí me intriga mucho eh, es el tema de la clarividencia. Tú decías al principio del episodio, puedo ver el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Desde luego supongo que hay no un rito, sino un proceso para que tú puedas hacer esto.
Eh, y la pregunta va sobre lo siguiente, ¿tú tienes una especie como de profecías respecto a los tiempos actuales, o te vas simplemente sobre, alguna consulta personal? No sé si hagas este tipo de cosas, más bien sobre el tema de, pues, creo que este año, a mi país o al mundo le va a suceder esto, ¿no es como que te llegan ese tipo de situaciones, o eso es algo distinto? Bueno, hay ocasiones en que pues yo puedo preguntar sobre oráculo, como puede ser el tarot, puede ser bola de cristal, que aquí la tengo, puede ser sobre tarot con péndulo, o sencillamente cuando son cosas más graves son mis guías espirituales los que me envían la visión y lo veo claramente. En el 2016 yo tuve una visión y fue una visión muy diferente a lo convencional porque yo veía a Anubis, que es el dios egipcio de la muerte. Y lo vi muy grande. En esa visión él era gigantesco y yo era pequeñita. Y él con su vara le pegaba a la tierra y yo estaba con él en medio del desierto y te lo digo, yo no conozco el desierto. O sea, siento que en el sitio donde estaba era como Egipto, pero pues no lo conozco. Espero poder ir prontamente, pero no lo conozco hasta el día de hoy. Y en esa visión, él me decía, mira, lo raro de esa visión es que él me hablaba en otro idioma y yo lo entendía, que para mí eso fue algo que personalmente yo misma quedé impactada, o sea, ¿cómo pude entender? Y él me mostraba, estamos hablando del 2016, él me mostraba y vi toda la arena llena de miles y miles de cuerpos con sábanas blancas encima. Y ese día yo me llené de mucho miedo. Le comenté esto pues a unos familiares, a unos colegas, y yo dije, algo muy malo va a llegar, algo muy malo va a llegar. Y yo empecé a hacer mucha canalización angelical por esos mismos meses, pero yo misma, o sea, con miedo, consultando qué era lo que iba a pasar. Y me empezaron a decir, tienes que seguir mucho la luz y acercarte a la energía divina porque los tiempos que vienen no son buenos. Eso yo lo comenté en, pues, en los medios que tenía en el momento, en radio, a donde a mí me invitaban. Mucha gente a mí me tildó de loca, otros me insultaron, otros sí me creyeron. Y a los años fue que llegó la pandemia, ¿sí? Y los años que estamos viviendo no son buenos. Y algo va a pasar en el 2027, algo, eso yo lo tengo claro, de que algo negativo va a pasar en el 2027. Sé que no va a ser el fin de los tiempos, de pronto como lo hacen ver las religiones como tal, pero tampoco desecho las profecías de las religiones, de ninguna religión, porque Quique, si nos ponemos a ahondar en el tema, si tú te pones a ver las profecías, digamos, de la religión judía, que hace poquito hubo un eclipse, y preciso sucedió el eclipse en las mismas fechas donde ellos tenían una fecha de reconciliación y perdón. Es que no me acuerdo cómo se llama esta fecha para ellos, tiene un nombre, bueno, en hebreo, pero ellos esos días se reconcilian. Y después hubo otro, este eclipse lunar que cayó también para una fecha judía,
donde dice que Dios como que imparte el castigo de las personas que no buscaron esa reconciliación. Entonces, yo siento que nada en la vida es casualidad, todo es causa y efecto, ¿sí? Si tú te das cuenta, por todas las señales que hay bíblicas en el Apocalipsis, se han venido cumpliendo. O sea, lo del secamiento del río Éufrates estaba escrito y está pasando, ¿sí? Sobre todo lo que ha pasado con desastres naturales está pasando en este momento. Entonces sí siento que vamos por un cambio bastante fuerte. Estamos en este momento, estamos viviendo en plena guerra espiritual, independientemente de religiones, o sea, me salgo de ese contexto, o sea, no quiero que las personas lo encasillen en religión, sino en su verdadera fe. Dios no está afuera, está aquí. Nosotros somos parte de Él. Cada célula, cada átomo que recorre nuestro cuerpo es parte de Él. Por eso en metafísica, cuando nosotros decretamos el yo soy, cuando nosotros decimos yo soy éxito, yo soy renovación, yo soy estabilidad, yo soy perfección, no estamos hablando del yo, estamos hablando de Dios. Porque Moisés, cuando subió a la flama ardiente que era Dios, le preguntó, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy el que soy. Entonces, cuando hablamos del yo soy, no estamos hablando de nosotros mismos ni de nuestro ego como seres humanos, sino estamos hablando de Dios. Y a eso es a lo que nos tenemos que aferrar, a esa energía divina, a tener claro que nuestras acciones nos llevan a un mejor cambio después de nuestra muerte. Yo soy fiel creyente de la reencarnación y sé que mis acciones aquí tienen que ser buenas para que cuando yo haga ese tránsito, reencarne en un buen, en un buen nuevo ciclo, ¿sí? En otra nueva persona, de pronto haciendo algo mejor de lo que ya hago. Pero ese es de pronto el mensaje que yo le quiero dejar hoy a las personas, de que vivan, pero vivan sin hacerle daño a nadie, que sus objetivos no pasen por encima de pronto de la felicidad de otro, ¿sí? Sino tratar de estar como acordes o tratar de estar en equilibrio, porque lo más valioso que tenemos es el tiempo. Nosotros a veces le damos valor al dinero, a muchas otras cosas, pero realmente lo más valioso de nuestra vida es el tiempo. El tiempo es el único que no vuelve y se está pasando muy rápido. Se nos va como arena entre las manos muchas veces, Jenny. Qué impresionante esto que nos acabas de compartir, y es que seguramente cuando uno expresa estas ideas que vienen desde una espiritualidad que da temor para quienes no la conocemos y que pudieran tomar la forma de profecías catastróficas en muchos casos, eh, se expone uno al escrutinio público y la opinión pública híjole, no sé si decirlo, pero yo llevo mucho tiempo pensando en esto y hoy me voy a atrever. Lo voy a decir, no puedo decir que lo voy a decir de la manera más respetuosa, pero ahí va. La opinión pública es un perro sin dueño. ¿Por qué? Porque muchas veces yo siento que estoy controlando la opinión pública y que yo tengo, perdón de verdad, pero no sé explicarlo de otra manera, pero siento que yo tengo a la mascota aquí amarrada y de mi lado y de repente le suelto la correa y la opinión pública se da vuelta y me muerde. La opinión pública es así y el hacerle frente es muy complicado y hay que tener mucho valor y te expones a situaciones como la que tú viviste. Y en ese mismo sentido, Jenny, lo siguiente es que así como te expones a que te tilden de una persona que a lo mejor, pues, le está fallando algo ya en su pensar, eh, pues, también de repente estoy seguro que no faltará, porque da curiosidad, quizá hay gente que no lo haga como falta de respeto, vaya, pero
alguien que llegue de repente y te diga, a ver, ¿qué traigo aquí en la mano derecha? Puedes adivinar, ¿no? ¿Te ha pasado algo así? Uy, sí, infinidad de veces, Que muchas, te pongan a prueba, ¿no? sí, muchas. Tuve una experiencia muy horrible, te voy a contar, eso pasó mm, hace como unos 12 años más o menos, donde fueron 2 personas a que, o sea, me contactaron por medio de una persona que ya había ido a consulta conmigo, ella las recomienda. Y estas 2 personas llegaron a la cita y yo acostumbro solamente a hacer cita con una persona, pero bueno, en ese tiempo porque yo atendía en ese tiempo presencial, ahora no atiendo presencial, solo videollamada o llamada telefónica. En ese tiempo, estas 2 personas eran 2 mujeres, la tía y la sobrina. Y fueron a preguntarme por una familiar de ellas, pero no me dijeron en ningún momento que ella había fallecido. O sea, ellas ya sabían, pero me pusieron a prueba. Fue horrible para mí, la verdad, fue horrible, porque ese día fue, o sea, es un recuerdo horrible, porque ese día, Digo, perdón, Jenny, si no es necesario, yo te agradezco, pero si no te sientes cómoda con no, no, tranquilo, lo quiero contar. gracias. Entonces, ese día, ellas entraron a la cita y y me dijeron: "Es que queremos una lectura de tarot". Bueno, yo le hice la lectura de tarot a la señora, todo, y me dijo después: "Es que quiero preguntar por alguien". Y yo le dije: "Okey, ¿cómo se llama?". Y me dijeron el nombre, y yo siempre pido fecha de nacimiento. Y yo busqué por el tarot y yo le dije: "Qué raro, no siento la energía de esa persona, o sea, no me sale acá, ¿está muy enfermo? ¿Qué pasa con ella?". Y me dijo: "No, es que está desaparecida". Y yo dije: "Ah, entonces por tarot no la puedo visualizar". Entonces le dije: "Pásame tus manos para, por medio de tu energía, poder canalizar a ver en dónde está esa persona". Ay, Dios mío, Quique, fue lo más horrible que yo pude evidenciar hasta el día de hoy. Cuando yo le hice, el acercamiento de energía de manos a esta persona, automáticamente sentí el alma de esta chica que me llegó, pero así fue como de golpe, y vi cómo y sentí cómo le rajaron los brazos aquí, las piernas, y sentí los golpes de cómo la tiraron por un barranco. Y yo lo que hice fue sacarle las manos, pero fue algo horrible, y yo le dije a ella: "¿Por qué me hace esto?". O sea, yo entré fue en enojo con la señora. Yo le dije: "¿Por qué me hace esto? Si usted sabía", porque, pues, la misma alma de la sobrina de ella me dejó ver que ella ya sabía que ella estaba muerta. Y yo le dije: "¿Por qué me haces esto? Si tú ya sabes que ella falleció". Y la encontraron 8 días después del fallecimiento, porque a la chica se la había llevado una expareja, y fue la persona que le hizo el daño. Pero ellas, las 2 personas que fueron a consulta, ya sabían. No entiendo por qué lo hicieron. Entonces, desde ese día, yo puse como unos parámetros en mis consultas y, pues, si quieren sesión de mediumnidad, sean claros en lo que quieren, porque mi don se manifiesta de una forma demasiado fuerte como para yo tener ese tipo de impactos. O sea, para mí eso también me enferma a mí. Pero sí quería contarte esa experiencia y así me han pasado muchas cosas, pero pues yo digo que, y le digo a las personas, yo no soy adivina, no jueguen conmigo. Yo simplemente les digo lo que veo, lo que canalizo, lo que visualizo.
También me pasa con personas que hay personas que están muy cerradas a que todo es brujería. Y a veces las cosas no son brujería, todo no le podemos echar la culpa a la brujería. Hay casos también de personas que han llegado a consulta y me dicen, bueno, quiero que me veas y les digo, ustedes tienen un bloqueo energético. No, es que he ido donde un montonón de gente y me han dicho que tengo brujería, pero no es brujería. O sea, yo no puedo decir lo que no veo. Oye, Jenny, y a ver, o sea, simplemente la persona está frente a ti y tú ya empiezas a percibir su energía. Es así. O sea, es como el psicólogo, ¿no? Cuando te sientas y te hace alguna pregunta y lo primero que piensa el paciente es, ya me está psicoanalizando, ¿no? O sea, esto en tu caso es algo similar. Sí. Aunque tú no lo quieras, tú ya, o sea, desde que yo me senté contigo, tú empezaste a sentir cosas. ¿Es Ujú. así? Sí, es así. No me deja de impresionar, aunque me cuesta trabajo creer, Jenny, lejos de creer, entenderlo. Sí creo. La verdad soy una persona que cree, eh, pero no sé cómo funciona, aunque me han pasado cosas como los sueños que ya te platiqué y más recientemente. Si notaste que de repente me reía cuando decías algunas cosas, es que son cosas que me han pasado y muchas recientemente. Entonces, no sé, quizás son los nervios, quizás es negación, no lo sé, no lo sé. Y no sé si es miedo a descubrir esa parte en mí, este, más bien a no querer descubrirla, ¿no? Eh, pero, ¿qué empiezas a sentir ya para despedirnos? No quiero abusar tampoco, ni quiero sacar una consulta de gratis, te lo juro por Dios, pero no puedo evitar la, ¿cómo se dice? La curiosidad. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes en este momento? Contigo. Sí. Bueno, contigo, desde que nos sentamos a hablar, siento que sí has entrado en negación con respecto a la religión y con respecto a todo, porque hubieron episodios de tu vida que te generaron pelear con Dios. O sea, como decir, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Y por qué las cosas no han cambiado? Pero empezaste en un proceso de cambio y el hecho de que hoy tú estés sentado haciendo este tipo de contenido tampoco es una casualidad, porque tú has tenido mucho acercamiento con el plano astral desde hace muchos años y estás encontrando respuestas. O sea, más que hacer las entrevistas solamente que te gusta, porque te gusta lo que haces, también estás buscando respuestas a fenómenos que se han presentado en tu vida desde hace mucho tiempo. Eres una persona muy justa. Tú eres una persona crítica, pero como justa. O sea, a ti no te gusta de pronto em, como que otra persona abuse de otra, de ninguna forma, ni siquiera de las formas más pequeñitas. O sea, eres una persona muy correcta y justa y eres un hombre que en este campo va a avanzar muchísimo, porque tú vas a llegar bien alto en en lo que estás haciendo. Y tienes una energía bastante fuerte y una conexión muy particular con el arcángel Chamuel, que es el arcángel del amor. Gracias, Jenny. Mira, una cosa rápida, no sé, no me gusta hablar de mí. En ese sentido de decir que si soy una persona justa o no, pero nunca se me va a olvidar una vez, y creo que fue la primera vez que tuve el valor de como de enfrentar a alguien, porque sí me desagrada que las personas sean injustas.
y se aprovechan de los demás, pero nunca voy a olvidar una situación en la preparatoria, eh, y cada vez que hablo de justicia me acuerdo de eso. Iba pasando un muchacho con discapacidad, él, pues, tenía un problema en su pierna, entonces, bueno, pues, por supuesto que al caminar se le notaba demasiado y se balanceaba un poco más de lo normal, y justo atrás venía otro muchacho, pues, mofándose de él, ¿no? Y yo no soy una persona agresiva, ni de golpes, ni nada por el estilo, pero recuerdo que en ese momento simplemente alcé la voz y me levanté de la silla y me dio muchísimo coraje, y a partir de ese momento dije: "No me voy a quedar callado". A veces toca, Jenny, quedarse callado. Me cuesta mucho trabajo, pero bueno, a veces toca. Y una de las cosas que me gustaría ver al final de todo, y sobre todo en estos tiempos más recientes, es un poco de justicia. Eso sí, tengo una necesidad de justicia muy grande en este momento de mi vida, pero como tú me lo acabas de decir, yo estoy seguro que eso va a llegar, y que hoy, bueno, pues no estamos sentados por casualidad, porque ni tú ni yo creemos en eso, creemos en la causa y efecto. Hay gente muy buena que se ha atravesado en este camino, entre ellos Sara, quien agradezco porque tú y yo estamos sentados el día de hoy aquí platicando. Y sobre todo te agradezco, eh, todo el amor que pones en la mesa, cuando realizas tu trabajo, porque lo puedo percibir con mucha claridad, tu profesionalismo, tu tiempo, que es algo sumamente valioso y que no regresa, y que tomaste la decisión de invertirlo hoy con nosotros, con toda esta familia de ventanólogos aquí en tu casa, en este canal No Mires por la Ventana. Y no me queda nada más que eso, una sensación de mucha gratitud. Estoy muy contento y feliz de tener la oportunidad de coincidir contigo, de conocerte, y estoy seguro que si tú me lo permites nos vamos a volver a sentar a platicar en varias ocasiones. Eso siento yo en este día, y no soy clarividente ni nada por el estilo. La clarividente espiritista medium es Jenny Balbuena. La pueden encontrar así en redes sociales. Está en la descripción del video todos sus datos, y regálanos un mensaje final para toda esta bonita comunidad, querida Jenny. No, que sigan confiando, que saquen todos sus valores a relucir cada día y que no pierdan la confianza en sí mismos y en Dios, en el Dios que crean. Dios es uno solo. Que así sea para todos. Una vez más, muchas gracias, Jenny. No, gracias a ti, Quique, por la invitación. Bueno, estimada familia mexicana, Centro, Sudamérica, toda la comunidad latina en Estados Unidos, por supuesto, mis queridísimos ventanólogos alrededor del mundo. Em, este camino es un camino largo, es un camino que requiere mucho valor, es un camino que requiere reconciliarse primero con uno mismo, después con los demás. Es un camino donde la espiritualidad es una lucha que estamos viviendo día a día, y muchas veces se ve interrumpida por fenómenos que están lejos de nuestro entendimiento. No tengamos miedo, muchas veces esto es mucho más normal de lo que pensamos. Sin embargo, no podemos evitar en medio de la noche, como bien lo decía Jenny Balbuena, tener que jalar esa cobija protectora que pareciera que tiene una magia muy especial, sobre todo cuando escuchas ruidos extraños dentro de tu habitación o quizá allá afuera, muy al pie de la calle. Y la recomendación que yo te voy a hacer siempre, ya la conoces: no mires por la ventana.